Hermanos católicos del mundo, les habla Monseñor Gary Gonzalo Alarcón Segada, desde Bolivia. Yo soy obispo católico tradicionalista sedevacantista y hemos puesto necesariamente aumentado a esta presentación 8 términos que es necesario que ustedes que también conozcan. Soy conclavista, o sea, ¿qué significa eso? Que tengo necesariamente que preocuparme para que dentro de la Iglesia Católica a nivel mundial haya un cónclave, después seguramente de una reunión con todos los obispos católicos tradicionalistas, verdaderos sacerdotes y católicos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. No me refiero a la falsa Iglesia del Conciliábulo Vaticano II, a la que está hoy dirigida por el satánico Francisco y que fue fundada por el masón Angelo Roncalli, alias Juan XXIII, y siguió con Luciani, Montini, Karol Wojtyla, Ratzinger y los otros que fueron justamente cardenales y obispos traidores que a la muerte de su santidad Pío XII no tuvieron el valor de defender a la Santa Iglesia y permitieron que se avasalle el Vaticano, las catedrales, iglesias, templos, monasterios de todo el mundo, así como de los loteadores, impulsados por la cobardía de los conservadores, impulsados por la traición de los progresistas, lógicamente guiados por la masonería, el comunismo y otras organizaciones. Entonces, yo soy obispo católico. Hoy día justamente tuve un pequeño problema y quiero un poquito expresarles esto por si acaso. Yo celebro y administro los sacramentos. En este caso administré el sacramento a un niño y di los certificados. Yo doy 2 certificados. Uno que es con una explicación litúrgica religiosa que es completa para que la familia, los papás, la familia, puedan al mismo tiempo leer lo que yo les he indicado en la previa orientación de ese bautismo antes de que se realice y se administre el mismo. Necesariamente ese certificado cuenta con toda la parte dogmática que tiene que tener la explicación de un sacramento válido y legítimo. Y el otro certificado lo hago en tal forma de que pueda presentarlo incluso para viajes, dándole la contextura lógicamente en la parte, digamos, hasta de la presentación. Yo realizo y administro estos bautismos como debe hacérselo en la verdadera Iglesia Católica, con todas las condiciones y requerimientos que me obliga la Iglesia Católica. Esto se ha definido en muchos concilios, pero particularmente cumpliendo lo que ha determinado el Santo Concilio de Trento. Es uno de los concilios santos que tiene mayor trascendencia y que fue realizado el año 1546. Vino la mamá para pedirme de que yo le diera en otra posibilidad, otra certificación, porque en el colegio que está queriendo inscribirlo, allá le están indicando que debe tener el sello de la arquidiócesis de la Iglesia Satánica de Francisco. Entonces tenemos que ver esto un poco. Hay 2 iglesias. Una iglesia, la de Francisco, masón comunista, y que lógicamente no tiene sacramentos válidos ni legítimos. Y nuestra iglesia, la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo explico la parte doctrinaria y les explico todo lo que ha correspondido a esta situación tan difícil que ha vivido y que vive la verdadera Iglesia Católica en el mundo entero, no solo en Bolivia. En el mundo entero tenemos sacerdotes, obispos, particularmente de la línea a la que yo pertenezco, de Monseñor Tuc,
es un arzobispo vietnamita que rechazó el famoso conciliábulo del Vaticano II y declaró sede vacante en la Santa Iglesia Católica a la muerte de su santidad Pío XII. Entonces yo explico aquello, pero sensiblemente a veces los papás y las mamás, en el afán de hacer que la educación de sus hijos en edad ya, que lógicamente tienen de 6, 7 años, ingresen a una escuela o un colegio, los colocan en escuelas o en colegios que son manejadas a veces por personas que pertenecen a la iglesia de Francisco y allá les rechazan el certificado de bautismo de la Santa Iglesia Católica. Constitucionalmente en Bolivia, lógicamente vamos a tratar este tema principal enseguida, este tema es muy grave. En Bolivia vivimos constitucionalmente en un estado laico. Jamás debieran obligar a estas personas, y mucho menos las personas que siguen a una iglesia satánica como la de Francisco, obligar un certificado que lleve el sello o que lleve otro tipo de significación de esa iglesia satánica. Yo tengo todo el derecho de poder, como obispo de la verdadera Iglesia Católica, dar el certificado correspondiente del sacramento que administro. Sensiblemente hay algún papá, alguna mamá que muchas veces no comprende esto y está haciendo educar a sus hijos en una escuela dirigida supuestamente, entre comillas, por monjas, que no hay monjas católicas, desde luego, sino son monjas seguidores de la iglesia espuria y satánica de Francisco, manejada por la masonería, donde no les enseña la doctrina católica, les enseñan una serie de herejías y aspectos contrarios a la verdadera fe católica. La culpa tienen los papás, perdónenme, pero esto es necesario que les aclare. Hoy día quiero tratar un tema que es muy especial. En Bolivia hemos pasado ya el problema de las elecciones nacionales. Y en Bolivia se ha anunciado para de acá unos 2-3 meses la elección departamental y municipal, que llaman ellos, de acuerdo a su sistema, elecciones subnacionales. No son subnacionales, son departamentales y municipales. Entonces necesito yo que el que va a dar su voto libre y consciente no lo haga solamente buscando cuáles son los proyectos de beneficio físico que puede darles una supuesta autoridad de un partido o de otro. De ahí viene que las personas que van a dar su voto no se están fijando cuál es el líder político ni qué partido es al que están dando su voto, y por lo tanto están dando su voto a liberales que son proclives a la lucha contra Jesús, contra Dios, contra su iglesia, o a socialistas que niegan el derecho de Dios. Y lógicamente vamos a tener en Bolivia, como en Venezuela. Yo escuchaba tristemente a un señor de Venezuela que decía: acá en Venezuela un médico, un profesor gana apenas $1 o $2 al mes, porque ese país tan rico, uno de los países más ricos en hidrocarburos, hoy está viviendo una penuria. Su población, más de 4 a 5 millones de venezolanos que han tenido que salir escapando de Venezuela para poder pedir limosna en otros países, como aquí también en Bolivia conocemos. Entonces el voto es muy importante. La obligación de votar, es decir, de depositar el voto libre, en el caso de nuestro país es por ley obligatorio. O sea, en otros países es libre, acá en Bolivia es obligatorio. Y lógicamente que no está motivado solo por intereses meramente, digamos, humanos. Esta obligación legal civil debe cumplirla el ciudadano acatando lo que enseña su fe cristiana católica, si es que él se dice cristiano católico y cree en el verdadero y único Dios. Entonces, acatando lo que enseña la parte teológica moral del 4º mandamiento de la ley de Dios, o sea, votando bien, es decir, con voto consciente,
motivado ideológicamente para una buena candidatura, una candidatura doctrinalmente cristiana católica, como garantía ideológica de un gobierno de bien y de común nacional, o sea, un gobierno del bien común. Puede ser nacional o departamental o municipal, como lo que va a suceder en Bolivia. Sépase que Dios pedirá a los electores una cuenta más estrecha y severa de sus votos electorales que de sus acciones privadas, y por tanto castigará más severamente el pecado de los votos doctrinalmente malos que de sus pecados privados. Esto porque el elector, con su voto malo, contribuye a dar a la nación, a su nación, malos gobernantes, siendo cómplice de todo lo malo que ellos hagan a su país. Estamos viendo nosotros que no se puede apoyar a ninguna candidatura que doctrinalmente sea anticristiana, anticatólica, justamente por no ser católica. Según aquella advertencia de nuestro Señor Jesucristo, el que no está conmigo, contra mí está. San Lucas capítulo 11, versículo 23. Así como el no estar con nuestro Señor Jesucristo es estar contra Él, el no estar con la doctrina y la fe cristiana católica enseñada por nuestro Señor Jesucristo es estar contra ella, contra la doctrina, contra Dios. El apoyar a un candidato implica, de hecho, apoyar a su partido, y al apoyar a su partido se apoya a la ideología de su partido. No se puede estar a favor de ninguna candidatura que, al no ser doctrinariamente cristiana católica, es anticristiana y es anticatólica, porque en vez de aplicar al gobierno del país principios de fe católica para el bien común, aplicará contra el país principios de ideología liberal anticatólica, principios marxistas socialistas, principios de rechazo teórico y práctico de Dios y de la ley de Dios. En consecuencia, todo elector que vota a favor de una de esas candidaturas, liberal o socialista, vota contra la doctrina de la fe católica, en apoyo de ideologías ateas y materialistas. En suma, vota contra Dios. Su voto es gravísimamente malo. La famosa soberanía popular es la negación del origen divino de la soberanía o autoridad y atribuye al pueblo endiosado, el pueblo soberano, fruto de la mentalidad protestante rusoniana, que a partir del dogma luterano del libre examen de la Biblia, que hizo de la razón individual el juez subjetivo único de la verdad o del error, del bien o del mal, el daño que hizo con eso el protestantismo a la humanidad es desgraciadamente irreversible. Destruyó la unidad del país, destruyó la unidad moral de los pueblos, sembrando la división religiosa por medio de sus sectas y falsas iglesias de humana fundación, y después la división política por medio de partidos, todos estos partidos actuales de derecha, de centro, de izquierda, que sostienen directa o indirectamente el mito herético de la soberanía popular, porque de hecho el pueblo, como origen de la soberanía del Estado, es constitución de Dios, ídolo de su populatría. Nosotros decimos que es herético el dicho y blasfemo y falso lo que indican: la voz del pueblo es la voz de Dios, vox populi, voz Dei. Entonces, rechazamos rotundamente, gravemente ofensivo al Creador, porque
Dios no habla por medio de los pueblos infieles. Toda alma debe someterse necesariamente a los principios cristianos católicos. Otros principios sustentados por el liberalismo o por el socialismo, lógicamente van a traer solamente la irrespetuosidad a Dios y a su santa doctrina, la libertad de conciencia, la libertad de palabra. Los estudios que están haciendo en este momento a nivel mundial para imponer la famosa ideología de género, fuera justamente para que pueda hacerse un cambio de la familia, en contra de la familia, en contra de la verdad. Las condiciones que en este momento se están dando en los diferentes países para poder en alguna forma cambiar al único Dios verdadero por la Pachamama endiosada, por el sol que lo tratan de Dios, o por la Madre Tierra, que es la que da la vida, despreciando al Dios único y verdadero. Y esto por culpa de la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II, que propicia a través de su jerarca actual, Francisco, satánico, la adoración y el culto a la naturaleza. Si usted dio su voto por el socialismo o por el liberalismo, usted se puso en contra del único y verdadero Dios. Hay que ver la diferencia que existe, y con esto voy a terminar, en el criterio que tienen los diferentes políticos. Hoy día escuchaba en un canal de televisión la presencia de dos líderes políticos que se van a presentar, uno de ellos como alcalde, conocidísimo, que hizo pacto con el gobierno socialista de Evo Morales, y el hermano también. Y este indica, deben ver el programa de realizaciones. No, es que no es suficiente ver el programa de realizaciones. El socialismo miente. Ya nos han indicado al principio el gobernante actual, justamente cuando ha declarado: en Cuba se mandó Fidel Castro y le dijo a su pueblo: este es el gobierno que te va a dar libertad, que te va a dar progreso y que te va a dar vida. Y por lo tanto se impuso el socialismo. ¿Qué es Cuba? Es una isla donde vive la gente en esclavitud. Y en todos los países donde gobiernan el socialismo y el comunismo, se vive en esclavitud, con la tiranía. El comunismo ha masacrado millones en la Unión Soviética, particularmente de campesinos, porque el socialismo y el comunismo es enemigo del campesino libre que tiene su pequeño territorio propio. Lo primero que hace es quitarle al campesino su propiedad para organizar las cooperativas de la comunidad. Ya no es dueño el campesino de su terreno. Eso no se lo dicen. Veamos a ver, en el campo, ¿el campesino hoy día tiene realmente las condiciones humanas para vivir? Siempre le han engañado y le han mentido. Entonces fijémonos un poco. Estos personajes mienten y engañan. No haga caso usted a quien le indique que el famoso liberalismo o el socialismo le va a dar felicidad. Ambos contra Dios le van a dar tiranía, y el día de mañana usted será esclavo, como en los gobiernos de Cuba, de Nicaragua, de la Unión Soviética, que era antes, ahora es Rusia, de China y de los países sometidos por la hoz y el martillo. Vamos a continuar este tema profundizando un poco. Yo les ruego, por favor, tengo algunos temas que tenemos que tratarlos. Entre ellos, por ejemplo, yo tengo el tema de la Navidad, que es muy importante. El árbol de la Navidad no es cristiano católico. El árbol de la Navidad es el culto protestante de Martín Lutero en contra de la verdadera Navidad organizada por San Francisco de Asís. Este tema lo vamos a tratar profundamente. Vamos a tratar otro tema que es muy importante. No nos corresponde analizarlo porque no es de nuestra iglesia. El tema que es de este señor Gerard Delorie. El problema que lógicamente indican: a partir del año 1973-79 sale un señor y dentro de la iglesia del Conciliábulo
va predicando y dicen, este señor es un hereje, hablando de los 5 o 6 sujetos jerarcas de la nueva iglesia del Conciliábulo Vaticano. Son herejes, pero son papas. Entonces vamos a tratar este tema con una explicación muy clara. Esta tesis la vamos a analizar bien. Además, vamos a tratar lo que corresponde también a lo que significa la iglesia de Bolivia, porque siguen mencionándose como católicos las conferencias episcopales, que son agrupaciones de, no son sacerdotes, no son obispos, de seguidores de Bergoglio. Y fíjense usted, todos los días se publica y se han publicado desde el año 1960 para adelante, desde que tomó el gobierno en el Vaticano de esa nueva institución, no de la Iglesia Católica, la jerarquía de los masones de Ángelo Zoncali, Montini, etc. La pederastía, la violación, miles de niños violados. Irlanda solamente 35.000 niños violados. En Chile, acá, en América Latina. Y sigue habiendo esta degeneración en la iglesia del Conciliábulo. Nosotros vamos a hablar de todos estos temas porque necesitamos, lógicamente, que ustedes se den cuenta. Nuestra Iglesia Católica Apostólica y Romana no es la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II. Somos dos instituciones separadas. Que Dios bendiga a los católicos y tenga la misericordia infinita para los que no son católicos, pero que se conviertan. Pedimos la conversión. Pedimos particularmente por las familias de los poquitos católicos que hay en Bolivia y que están atravesando momentos difíciles, porque el diablo está atacando a cada una de las familias católicas con situaciones difíciles. Que Dios los proteja, los bendiga y les dé la fortaleza necesaria a estas fieles católicas y fieles católicos que viven en Bolivia y que están sufriendo terriblemente situaciones. Es el diablo que está atacando a la verdadera Iglesia Católica. No nos va a vencer, porque siempre en nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, va a ser Cristo Rey el que venza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.